A las 2 a.m. del 21 de octubre de 2025, el horizonte sobre la región rusa de Belgorod se iluminó de un modo que nadie olvidará en mucho tiempo. Lo que comenzó como un zumbido lejano en el cielo terminó en un infierno de fuego y humo que se extendía por kilómetros. Drones ucranianos lograron lo que parecía imposible. Penetraron las defensas aéreas rusas y atacaron de forma directa un enorme depósito de petróleo, uno de los más grandes de la zona. La explosión fue tan intensa que la llamarada resultante parecía un amanecer prematuro, visible incluso desde regiones fronterizas. El ataque se produjo en plena oscuridad. Cerca de las 2:30 con 14 segundos de la madrugada, una hora calculada con precisión quirúrgica. La planta petrolera, situada a las afueras de la ciudad, era un objetivo estratégico vital para Moscú. Desde allí partían convoyes enteros de combustible para abastecer tanto a las tropas del frente como a la maquinaria logística que sostenía la ofensiva. Un golpe a ese corazón energético significaba obligar a Rusia a reorganizar todo su sistema de suministro. Los drones, equipados con sistemas de navegación inercial y óptica de alta precisión, se acercaron a baja altitud para evitar ser detectados. Algunos de ellos eran modelos de ala fija modificados, capaces de transportar hasta 40 kilos de explosivos, mientras que otros eran multirotores adaptados para vuelos lentos y silenciosos. La combinación de ambos permitió saturar las defensas. Mientras unos atraían la atención de los radares, otros se escabullían hacia el objetivo real. A las 2:31 con 8 segundos, el primer impacto se produjo en una de las válvulas principales del depósito. El estallido levantó una nube de combustible vaporizado que segundos más tarde se encendió con una violencia indescriptible. Una segunda oleada de drones golpeó directamente los tanques de almacenamiento, enormes cilindros metálicos de más de 15 metros de altura. El fuego se propagó con rapidez y el depósito entero se convirtió en un mar de llamas. Los testigos describieron cómo el cielo se tornó naranja y rojo, como si el amanecer hubiese llegado horas antes de lo previsto. El resplandor era visible desde más de 30 kilómetros de distancia, y las columnas de humo se elevaron hasta rozar las capas bajas de la atmósfera. En cuestión de minutos, el depósito de petróleo se transformó en un infierno controlado solo por el viento y la cantidad de combustible que aún quedaba en su interior. Las defensas rusas reaccionaron tarde. Los sistemas Pantsir S-1 y las baterías de artillería antiaérea comenzaron a disparar contra los drones que todavía se cernían sobre la zona, pero ya era inútil. El objetivo había sido alcanzado. Lo que siguió fue un espectáculo de destrucción difícil de describir con palabras. El rugido de los tanques explotando uno tras otro, el calor que se sentía incluso a cientos de metros, y el olor penetrante del petróleo ardiendo que impregnó toda la región. Para Moscú, el golpe era devastador. No se trataba solo de la pérdida material de millones de litros de combustible, sino del impacto en su capacidad de sostener operaciones militares a gran escala. Belgorod se había convertido en un punto logístico fundamental desde el inicio de la guerra, y la destrucción de este depósito significaba que Rusia debía reestructurar su cadena de suministros, trasladando rutas y aumentando su vulnerabilidad. Mientras tanto, en Kiev, el ataque fue interpretado como un éxito estratégico de primer orden. Los analistas ucranianos destacaron que el uso coordinado de drones demostraba que la guerra moderna ya no dependía únicamente de grandes ejércitos o tanques, sino de la precisión tecnológica y la inteligencia operativa. Cada dron cuesta apenas una fracción de lo que vale un sistema de defensa antiaérea ruso, pero su impacto puede equivaler a semanas de desgaste logístico, señaló un oficial ucraniano bajo condición de anonimato. En las redes sociales comenzaron a circular videos del ataque. Algunos mostraban la gigantesca bola de fuego elevándose sobre el horizonte. Otros captaban el momento en que los tanques colapsaban y explotaban uno tras otro como fichas de dominó. El fuego seguía ardiendo horas después, y las autoridades locales luchaban por controlarlo con equipos de bomberos que parecían insignificantes ante semejante desastre. La comunidad internacional reaccionó de inmediato. Algunos gobiernos europeos señalaron que la operación demostraba la creciente sofisticación del armamento ucraniano, mientras que Rusia denunció el ataque como un acto de terrorismo contra infraestructura civil. Sin embargo, los expertos en seguridad recordaron que el depósito de petróleo era un objetivo militar legítimo, dado su papel crucial en el sostenimiento de la maquinaria de guerra rusa. La magnitud del ataque también tuvo un efecto psicológico innegable. Para la población de Belgorod, ver su cielo iluminado por un incendio de semejante escala fue un recordatorio brutal de que la guerra ya no se libraba únicamente en el frente, sino también en el corazón del propio territorio ruso. La sensación de vulnerabilidad aumentó, y con ella la presión sobre el gobierno de Moscú para responder de manera contundente.
Los drones habían demostrado ser el arma perfecta para este tipo de operaciones, baratos, difíciles de detectar y capaces de penetrar defensas mucho más costosas. Con cada ataque, Ucrania estaba reescribiendo las reglas del conflicto, obligando a Rusia a gastar millones en sistemas que no garantizaban seguridad absoluta. La guerra de desgaste se libra también en el terreno económico, afirmaban analistas internacionales, recordando que cada litro de petróleo perdido era un golpe a la capacidad de sostener ofensivas. Las llamas continuaron durante toda la noche. A las 7:00 de la mañana, aún podían verse columnas de humo negro que ascendían al cielo, visibles desde decenas de kilómetros. El incendio había destruido la mayor parte de las instalaciones y reducido el terreno a un paisaje apocalíptico, con estructuras retorcidas y charcos ardientes que se resistían a ser apagados. Los equipos de emergencia trabajaron sin descanso, pero sabían que contener semejante desastre requeriría días enteros. El ataque con drones al depósito de petróleo de Belgorod marcó un antes y un después en la guerra. Fue un recordatorio de que en la era moderna, la vulnerabilidad puede encontrarse en cualquier punto de la cadena logística. La energía es el combustible no solo de los vehículos de guerra, sino también de la moral de un ejército. Y esa noche, Ucrania logró encender una llama que resonará mucho más allá de los límites de la ciudad atacada. Las horas posteriores al ataque mostraron la magnitud real del desastre. Aunque los bomberos y las brigadas de emergencia locales acudieron con decenas de vehículos cisterna, se enfrentaron a un enemigo prácticamente invencible, cientos de miles de litros de petróleo ardiendo sin control. El calor era tan intenso que, incluso a 300 metros de distancia, las llamas impedían acercarse a los equipos de contención. El aire estaba cargado de humo espeso, y la visibilidad se redujo a apenas unos metros en la ZOE. Las autoridades locales comenzaron a evacuar a los residentes de las aldeas cercanas. Autobuses improvisados y camiones militares transportaban a familias enteras hacia puntos seguros a decenas de kilómetros de distancia. Algunos habitantes relataban entre lágrimas cómo el resplandor del incendio iluminaba sus hogares durante toda la madrugada. Un recordatorio constante de que la guerra había cruzado definitivamente las fronteras de su vida cotidiana. A medida que el amanecer llegaba, los satélites de observación registraban imágenes del depósito convertido en una mancha ardiente sobre el mapa. El fuego, visible desde el espacio, fue analizado por expertos internacionales, que confirmaron que al menos el 70% de las reservas almacenadas se habían perdido. Eso equivalía a millones de litros de combustible que no llegarían al frente, a los blindados ni a la maquinaria pesada rusa. Los analistas militares subrayaron que este golpe logístico no solo ralentizaría el despliegue de tropas, sino que afectaría al propio calendario de operaciones de Moscú. La pérdida de combustible en un momento crítico podía retrasar ofensivas planeadas y obligar a redistribuir recursos desde otras regiones, debilitando la cohesión estratégica rusa. Algunos informes señalaban incluso que unidades en Kursk y Briansk podrían resentirse en cuestión de días debido al colapso del suministro en Belgorod. Mientras tanto, la narrativa en Moscú intentaba presentar el ataque como un acto aislado. Los medios estatales hablaron de incendios controlados y minimizaron el impacto. Sin embargo, los videos que circulaban en redes sociales contaban otra historia: columnas de fuego que alcanzaban decenas de metros de altura, explosiones secundarias que sacudían la tierra y humo visible a más de 50 kilómetros. La brecha entre la versión oficial y la realidad era cada vez más evidente. En Kiev, el éxito del ataque fue visto como un ejemplo de cómo la guerra asimétrica podía cambiar el equilibrio de fuerzas. El uso de drones, baratos, adaptables y difíciles de interceptar, había demostrado ser una herramienta estratégica capaz de desarticular incluso a un adversario con superioridad numérica y tecnológica. Cada ataque de este tipo es una batalla ganada en el terreno económico y psicológico, dijo un asesor del Ministerio de Defensa ucraniano. La comunidad internacional observaba con atención. Algunos gobiernos europeos aplaudieron la audacia de Ucrania, mientras que otros expresaron temor a una escalada mayor. La OTAN evitó comentarios directos, pero fuentes diplomáticas confirmaron que los aliados estaban evaluando con detalle la táctica utilizada. No se trataba solo de un ataque puntual, sino de un modelo que podía replicarse en otros escenarios de conflicto alrededor del mundo. Los expertos en seguridad energética advirtieron además sobre las repercusiones globales. El incendio de Belgorod no solo afectaba a la maquinaria militar rusa, sino que también podía alterar el mercado energético, reduciendo temporalmente la capacidad de exportación de Moscú y presionando los precios internacionales. Una sola operación con drones había provocado ondas expansivas que cruzaban fronteras y continentes. Para los habitantes de Belgorod, sin embargo, lo más importante no eran las estrategias ni los mercados, sino la devastación inmediata.
Decenas de familias se quedaron sin hogar debido a las ondas expansivas y al avance del fuego. Los hospitales locales se llenaron de personas afectadas por inhalación de humo y quemaduras, mientras los voluntarios trabajaban sin descanso para repartir agua, medicinas y mantas. El incendio tardó más de 36 horas en comenzar a ceder. Cuando finalmente las llamas se redujeron a brasas humeantes, el depósito ya era irreconocible. Un cementerio de estructuras metálicas retorcidas, un terreno ennegrecido y aún ardiente en algunos puntos. Los ingenieros rusos admitieron en privado que la instalación estaba perdida por completo y que la reconstrucción tomaría meses, si no años. El ataque con drones a Belgorod había demostrado de manera brutal la vulnerabilidad de la infraestructura crítica en tiempos de guerra. No importaba cuán grandes fueran los recursos militares de Rusia. Mientras Ucrania pudiera atacar la logística y la energía, la guerra seguiría inclinándose hacia una nueva dimensión, donde la precisión valía más que la cantidad. Lo que ocurrió esa noche será recordado como un hito en la historia del conflicto. Para Rusia significó una herida profunda en su capacidad de sostener operaciones. Para Ucrania fue un triunfo simbólico y estratégico. Y para el mundo, una advertencia sobre el futuro de la guerra. Un futuro donde el poder ya no se mide únicamente en tanques o misiles, sino en la capacidad de transformar pequeños drones en armas capaces de incendiar imperios. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir todo este enfrentamiento.